Muy buenas a todos ustedes, muy buenas Latam. Les habla Facundo Molina, director de Molefex, academia dedicada a la formación de traders en los diferentes mercados financieros. En el día de hoy vamos a hablar ni más ni menos con estrategias de trading con el Moving Average Convergence Divergence. Mientras les voy preguntando si alguno de ustedes sabe cuál es la importancia de este indicador, si lo utiliza, cuál es su experiencia, si tiene alguna anécdota, algún comentario o algo que quiera acercar, lo puede hacer directamente a través de las preguntas. Para los que no me conocen, son creo que muchas personas que suelen repetirse en los webinarios. Me inicié en el mundo del trading en el año 2001. Soy argentino, resido en Buenos Aires y luego de estudiar abrí mi cuenta real en el año 2003, en el mes de marzo. Y a partir de ahí, lógicamente, comencé una carrera que sigue vigente hasta el día de hoy y seguramente sigue hasta el fin de mis días porque me apasiona el estudio y la operatoria de mercados financieros. A partir del año 2005 conformé Molefex y junto con Molefex compartí análisis en algunos principales sitios de Internet que hoy por hoy han crecido de una manera inimaginable. Me refiero a FX Street, como Investing y otros tantos otros que toman mis análisis y tienen material, he hecho webinarios y la realidad es que todos estos años he podido compartir y conocer un montón de gente de América Latina y España, gracias obviamente a esta posibilidad que nos permite lógicamente estar expuesto en Internet. Así que bueno, hecha mi presentación y lógicamente algunos saludos me van haciendo algunas personas que se van sumando, les doy la bienvenida y algunos se fueron animando a brindarme lógicamente algún comentario sobre el MACD, el cual vamos a estar trabajando en el día de hoy desde el punto de vista pura y exclusivamente práctico. Aquí Juan nos dice que sirve para indicar cambios de tendencia, y habla algo sí de las medias, me parece muy interesante, estoy de acuerdo contigo también. Sergio suma que acaba de oír recién este indicador y me parece que es bueno, quiero saber cómo leerlo. Bueno, esperemos sobre el final y te comprometo, Sergio, a que me digas si te llevas alguna nueva información o no. Hay mucha gente que se está sumando en estos momentos. Si alguno quiere acercar algún comentario o algo respecto al MACD, al Moving Average Convergence Divergence, así lo dicen sus siglas, es más que bienvenido, sino directamente voy yo y para eso estoy aquí. Bien, adelante. Se trata ni más ni menos que un indicador que identifica promedios móviles que indican, ¿sí? Como recién nos compartía Juan, el comienzo de un movimiento direccional. Para tener un poco más de información, sobre todo aquellas personas que recién comienzan con el uso de indicadores, los indicadores no son ni más ni menos que fórmulas matemáticas representadas en forma gráfica. Solemos decir que en el análisis técnico de mercado hay dos grandes fuentes de aplicación. Una es el análisis gráfico o chartismo y el otro es, lógicamente, los métodos cuantitativos. Dentro del análisis gráfico, el MACD es un indicador a partir de la representación gráfica de una fórmula matemática. ¿Qué nos dice y qué son, ¿sí?, los componentes que hacen al MACD? Bien, por un lado tenemos el MACD, que no es más ni menos que la diferencia de dos medias móviles de diferente longitud. Por un lado, como viene por defecto, es la EMA de 12 periodos restada a la EMA de 26. La EMA es Exponential Moving Average. Dicho de otra manera, es la diferencia de dos medias móviles. Por otro lado, aparece el Signal, que no es ni más ni menos que es un promedio exponencial del MACD, un promedio suavizado, ni más ni menos que de 9 periodos. Dicho esto, nosotros podíamos visualizar el MACD aquí por debajo de la cotización, algo así. Algunos hablan del famoso histograma, pero también se puede utilizar con dos líneas, en la cual el histograma es el famoso MACD y el rojo sí, es el signal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como es la combinación de dos medias móviles, tiene los atributos de las medias móviles y también, lógicamente, tiene los defectos de las medias móviles. Las medias móviles, que no dejan de ser el indicador más antiguo existente a partir de la creación
de los postulados de Charles Dow y Edward Jones, estos postulados que hicieron y son la base del análisis técnico a partir, lógicamente, de la creación de los dos índices bursátiles americanos en su momento, nos referimos al Dow Jones Industrial y al Dow Jones Transport. A partir de los promedios móviles, que lo que buscaba en aquel momento era tratar de tener una referencia respecto al movimiento y la actividad económica de los Estados Unidos. Hoy por hoy, sí, son muy utilizadas las medias móviles para comparar el movimiento del precio actual respecto al comportamiento del promedio de X cantidad de periodos. El MACD, en este caso, se utiliza a partir de cierta cantidad de medias móviles, por lo cual podríamos decir que es un promedio de un promedio. Dicho esto, entonces nos está indicando en principio un movimiento retrasado. No se conoce el MACD como un indicador adelantado, sino que requiere del paso del tiempo para confirmar el inicio del ciclo. Dicho esto, cuando se aleja mucho de la zona de cero, que vendría siendo la zona de media, donde la oferta se equipara a la demanda, zona de soporte y o resistencia, cuando se aleja, si una cuantía importante y se cruzan el MACD a la zona de signal, nos da órdenes de venta. Por eso que tenemos marcada la primera aplicación de este indicador, que es cuando MACD cruza signal de norte a sur, nos da orden de venta, si extrapolo al gráfico y aproximadamente en la siguiente vela después del cruce, en la zona de 0,5930, en este caso lo tenemos aplicado al dólar neozelandés versus el dólar americano en 4 horas, nos hubiese dado una señal de venta. Luego siguió la señal, cruzó, volvió a cruzar nuevamente, ¿sí? Y nos brinda una nueva señal de venta, ¿sí? Cuando vuelve a cruzar de norte a sur, en este caso cerca de 0,6012. Dicho lo contrario, o de alguna manera, ¿cuáles serían las señales de compra? Cuando en las zonas de sur a norte, lo mismo, MACD cruza signal. Aquí en este caso, marcamos 3 señales y indicamos los precios. Lejos de estar estudiando un sistema, estamos marcando en este gráfico cuáles fueron las señales que se brindaron y a nosotros nos indicaron compras o ventas según el MACD. Dudas, preguntas y comentarios son más que bienvenidas. Vamos a ver otras de las aplicaciones que tiene este indicador y que son utilizadas para el trading. Bien, perfecto. Aquí las líneas blancas me pregunta, ¿qué son? Bienvenido, Ronnie. La única línea blanca que tengo en este momento es la línea punteada, sí, que es la de 0. Luego, estas líneas blancas es lo que se llama como histograma, que es una forma de graficar el mismo gráfico, el mismo chart. Se puede utilizar con líneas blancas que unen los puntos o podría trazar un punto seguido al otro y tendríamos la línea roja, que es el signal, y por ahí podríamos haber tenido una línea blanca que es el MACD. Muchas gracias por tus comentarios, Carlos. Eduardo nos dice, ¿en qué temporalidades es más eficiente? Te pido a ti, Eduardo, y a todos los presentes que traten de evitar, si generalmente cuando uno habla de indicadores, la consulta de en qué temporalidad es en qué instrumento es más eficiente. ¿Por qué? Y acá les voy a dar una respuesta que por favor tomen nota. Todo indicador es bueno o es malo dependiendo, lógicamente, del instrumento que vamos a trabajar, de la periodicidad que va a tener, de, importante, la configuración que vamos a utilizar y sobre todo, la parte más importante, el objetivo que tenemos en el trading. Entonces, cuando uno vaya a analizar o a comprender un nuevo indicador, a tomarlo, pregúntese estas 4 preguntas. Pregúntese porque son más que importantes. Todo indicador puede o no ser efectivo dependiendo del objetivo, el instrumento, la periodicidad y la configuración. ¿Bien? Perfecto. Aquí John me dice si el MACD tiene que ver con el volumen. No. Es ni más ni menos lo que son medias aritméticas del precio, que lógicamente ahora vamos a ver en gráficos reales. Este modelo sería para horas. Si trabajamos en 5 minutos, hay que ajustar siempre, Juan. Siempre. Duden.
Ustedes tienen que dudar de todo lo que nosotros recibimos, perdón, mencionamos, quiero decir. Todo lo que reciben es duda. Toda persona que en este momento está aquí, me está escuchando, duden de lo que yo les digo. Es lo mejor que pueden hacer y pónganlo en práctica y vean qué resultado les da. Y prueben y jueguen y pónganse directamente a estudiarlo, analizarlo. Sobre todo comiencen por la naturaleza del indicador. ¿Qué me dice? Ah, ahora entiendo cuándo me da señal. Ah, ahora con razón me parece que esta señal es fallida. Ah, con razón también tengo que subir un poco más la configuración porque me parece que en este activo que es un poco más volátil debería tener quizás alguna configuración un poco más amplia. Bien, bien, perfecto. En desviación de configuración para el signal de cuánto se usa, me pregunta David. Depende del instrumento, depende del tiempo, depende del objetivo, depende, David. Es clave, es clave. Para eso ahora lo vamos a ver en tiempo real. Vamos a ver cada una de las variables para que ustedes sepan todo lo que pueden tocar y están abriendo una puerta como tanta cantidad que tiene el análisis técnico. Un indicador como el MACD es un indicador muy fuerte y dentro del MACD tenemos un montón de configuraciones para saber hacia dónde, cómo y de qué manera. Sigo con las preguntas que hoy están de una manera espectacular, no me quiero perder ninguna. Aquí me dice Frank, ¿se puede variar temporalidades para aprovechar la entrada? Es lo que corresponde. Uno tiene que tomar el indicador, entender qué indica, releer qué estoy buscando y ver si lo que estoy buscando me lo da esa configuración o tengo que variarla. Sergio nos dice, cuando el MACD cruza de norte a sur, de abajo de la línea de cero, no se consigue una señal, pero la pucha, estuviste conmigo porque la próxima señal es la que estamos y la que íbamos a decir. Bien, primer señal, cruce de MACD con Signal. Segunda señal, la línea de cero en gráfico punteado. La segunda señal, ¿por qué? Porque es la zona de soporte a resistencia, es la zona media, en principio, la cual, lógicamente, cuando es cruzada de sur a norte es orden de compra y cuando es cruzada de norte a sur es orden de venta. ¿Cuáles son las señales? Porque aquí tenemos varias señales. Tenemos, cuando decíamos inicio del ciclo, cuando MACD cruza Signal, pero después, primero cruza MACD y luego cruza Signal. ¿En cuál ingreso yo? ¿En la primera señal? ¿En la segunda con la confirmación? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primer señal, cruce de MACD con Signal. Segunda señal, MACD a línea de cero. Tercera señal, Signal línea de cero. Entonces tenemos varias señales a las cuales, dependiendo del instrumento, dependiendo la periodicidad, dependiendo el objetivo, dependiendo la configuración, es la cual voy a utilizar. Hay veces que con determinado sistema utilizo una entrada, ¿sí?, y otra salida, hago combinaciones, cierro parcialmente. Esta es la parte importante. Pero lógicamente que la segunda señal que me brinda es al cruzar la línea de cero. ¿Ok? Perfecto. Ricardo me pregunta si es apropiado como scalper, dependiendo de la configuración del MACD. Eduardo me agradece, claro que sí, bienvenida tu agradecimiento. Mientras que te lleves algún concepto, algo importante, yo me siento bien. La señal de venta se origina cuando cruza la señal de arriba hacia abajo y de la inversa se da señal de compra. Correcto, Paola, bien comprendido. Cuando el MACD cruza de norte a sur, debajo de la línea de cero, ¿no se considera una señal de venta o viceversa? A ver, Sergio, vamos despacio. Cuando el MACD cruza de norte a sur, estamos hablando de que inicia un movimiento direccional bajista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si está debajo de la línea de cero y yo ingresé, es una señal de alguna manera o de salida o, como bien tú decías, de venta. Ese tipo de señales se brindan cuando estamos en un movimiento tendencial, se produce una corrección y retoma la tendencia. Uno tiene que saber que los cruces son señales. Uno puede filtrar y tomar solamente los cruces por encima de cero o por debajo de cero para ingresar y lógicamente la salida sería cuando vuelve a cruzar porque me está indicando lógicamente el cambio de dirección. Sigo con las preguntas que hay un montón. En el cruce del 22 se dicen que el gráfico también puede señalar para comprar. El cruce del 22, no sé cuál estás diciendo, pero me imagino debe ser el gráfico anterior. A ver, el cruce del 22, del 22, del 22, del 22, del 22. Ayúdame, 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 ayúdame.
Ayúdame, me quedé. Estoy buscando el cruce del 22. Bueno, ayúdame por favor que me perdí en esta y no quiero que quede dando vuelta. El 22 de diciembre no lo encuentro. Acá 12 de diciembre, esta que está acá debe ser. Avísame por favor y te respondo con muchísimo gusto, Jorge. John me dice, en MACD funcionan los márgenes 70-30, ¿tiene algo que ver? 70-30 se suele usar en osciladores, John, que la diferencia entre el indicador y el oscilador, que el oscilador se mueve en rangos cerrados. Esa es la diferencia entre un indicador y un oscilador. Sergio me pregunta, cuando el MACD se cruza de norte a sur debajo de la línea de cero, ¿no se consume una vez? Creo que le habíamos respondido recién. Me apareció una gran cantidad de veces tu pregunta, pero pensé que estaba contestada. Me avisas cualquier cosa. Nelly, ¿cómo estás, Nelly? Muy buenas tardes para ti también. Depende qué aspecto deberíamos tener en cuenta. Sí, es lo que yo suelo decir. Depende de qué aspectos debemos tener en cuenta. ¿A qué me refiero? Es que nosotros lo que estamos utilizando es una fórmula matemática que viene por defecto, fue desarrollada para acciones, luego se aplicó a índices y terminamos quizás operando en monedas u otro tipo de activos. Entonces, lógicamente, esta configuración que viene por defecto es muy probable que funcione como es muy probable que no. Entonces, cuando yo digo depende, por favor, anótenlo. Esto puede funcionar quizás en el Dow Jones cuando fue creado. Ahora, tengo que yo mismo tomar la prueba de que funciona en gráficos de 30 minutos, en 4 horas, en día, en oro, en plata, en el Dow Jones o en el activo que yo quiero trabajar. Tengo que configurarlo y confirmarlo yo. Esto es importantísimo, por eso le hice las 4 preguntas que ustedes tienen que hacer cuando van a utilizar una herramienta. Y con las respuestas de eso van a tener la fiabilidad para tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Esa es la parte clave. Bien, perfecto. Frank me dice, ¿qué configuración recomienda para utilizar el indicador? Frank, toma nota. 4 preguntas que tienes que hacer y a partir de esas 4 preguntas, las posibles respuestas. Las acabo de decir, las voy a decir seguramente en alguna próxima pregunta. Para usar el MACD, ¿cómo está configurado? ¿Qué temporalidad es apropiado para su concepto? Ricardo, depende del instrumento, depende de tu objetivo. Pero ciertamente te voy a colaborar. Esta configuración que ha venido por defecto, en mi caso y en forma personal, he encontrado las mejores señales a partir de gráficos de 4 horas. No es tan recomendable para gráficos menores y sobre todo para activos muy volátiles. Pero por favor, les digo algo importante, corrobórenlo por ustedes mismos. Bien, perfecto. Germán me consulta si se optimiza cruzándolo con otro. Sí, se puede utilizar. Estamos hablando de un indicador tendencial con sus fallas. Por ejemplo, una de ellas es la demora en ciertas señales o las falsas señales en correcciones ante una tendencia firme. Entonces, sabiendo que es un indicador tendencial, no estaría mal buscar un indicador de volatilidad, un indicador de aceleración, que con otra combinación de la relación entre los precios me pueda quizás filtrar las señales falsas o optimizar las señales correctas. Bien, voy con 2 preguntas más y después nos metemos directamente, ¿sí?, en la última aplicación y nos vamos a gráficos. Una buena herramienta para combinar un par de otro indicador para acompañar el MACD y saber cuándo abrir y cerrar. Lo mismo que la pregunta anterior, David. Sí, o sea, depende de lo que estés buscando. Podés aplicarlo con Momentum, podés trabajar con bandas de Bollinger, podés trabajar con estocásticos o con el RSI, dependiendo de lo que estés buscando, dependiendo del instrumento que estés trabajando, dependiendo del dinero que tenga tu cuenta. Bien, esto es importante. Esto es importante. Bien, perfecto. Vamos para adelante, ¿sí? Vamos con una siguiente importante, ¿sí?, aplicación. De hecho, esto tiene la razón de ser de su nombre. Hablamos de las divergencias y las convergencias en indicador. Claramente, el MACD es Moving Average Convergence Divergence. Lógicamente, la razón de su nombre viene por la relación misma entre la cotización con el indicador. Cuando en este caso, si estamos viendo un mercado, en este caso bajista del dólar neozelandés en gráfico semanal, sin embargo, estos máximos descendentes, claramente configurados por máximos cada vez menores, fíjense que a partir del 50% del recorrido
el MACD me empieza a mostrar una divergencia, donde los mínimos son ascendentes. ¿Qué quiere decir? Diverge lo que está sucediendo en el gráfico con el indicador. No es una señal suficiente para entrar contra la tendencia, pero me está diciendo que semáforo amarillo, estamos ante quizás un agotamiento y posible cambio de dirección. También existen las falsas divergencias y, lógicamente, podría haber incrementado con un nuevo ciclo a la baja. Para esto, la línea directriz es un segundo filtro, o uno lo puede combinar con zona de soporte, resistencia, por ahí Fibonacci u algún otro indicador. Pero algo importante y muy relevante para todos ustedes, que quiero que les quede, una de las tareas más difíciles para nosotros los traders es poder detectar lógicamente los cambios de tendencia. Las divergencias que nos presentan algunos indicadores nos muestran, ojo, que estamos ante un agotamiento y podemos estar entrando un poco tarde si nos queremos subir a una tendencia firme. Bien, vamos entonces un poquito a cómo se configura este indicador y de qué manera lo podemos operar. Vamos a elegir un par, está linda la libra dólar, sobre todo en el último tiempo, donde estamos ante un posible Brexit, y vamos a ver si se mueve este momento, donde en breve vamos a estar con la conferencia, lógicamente con el debate entre los dos electos presidentes de los Estados Unidos. Así que vamos a configurarlo directamente. Yo tengo mi seteo en forma ya prefijado, lo vamos a ir en gráficos diarios. Y dentro de insertar, vamos a buscar en indicadores y nos vamos a encontrar ni más ni menos con el Moving Average Convergence Divergence. Bien, adentro. Y nos va a aparecer, lógicamente, acerca del programa, la parte común, ¿sí? Donde puedo hacer algunos retoques, pero nos vamos a tratar de no meternos en la parte más compleja. Vamos a crear directamente lo que viene por defecto. La Fast EMA, el famoso MACD, el Slow EMA, que es el Signal, y, el Fast y el Low, las dos medias móviles que hacen al MACD, y obviamente el Signal con 9 periodos por defecto, que viene y se puede modificar. Yo puedo cambiar cualquiera de ellos. Le puedo tocar el color, lógicamente que el silver en este caso es el histograma, pero podría tranquilamente cambiarle color y cambiarle el ancho y el estilo, y en vez de aparecer un histograma aparecería una línea. Puedo trazarle niveles, ¿sí? Lógicamente, y por último la visualización. Cliqueo aceptar directamente y nos aparece el MACD por debajo de la cotización. Recordando lo que veníamos conversando y viendo en gráficos en tiempo real, ¿qué es lo que recomiendo a ustedes? Bueno, lógicamente que hay algunos pasos. Nosotros tenemos algunos webinarios desarrollados, lo cual también pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, donde hablamos de los 7 pasos para desarrollar estrategias de trading en forma efectiva. Y lógicamente en esos pasos brindamos comentarios de qué tener en cuenta para llegar a desarrollar un sistema sustentable. Algunos de ellos, para hablar el día de hoy, cuando uno elige una herramienta, por ejemplo en este caso MACD, trata de visualizar en la parte temporal y un poco se va al pasado para saber esas señales que Facundo hacía mención, si lógicamente me brindaron, por ejemplo, niveles interesantes. Entonces puedo yo arrancar desde el año 2019, el 17 de julio, y Facundo decía que cuando hay un cruce de, en este caso, MACD con Signal, de sur a norte, en la parte inferior, nos estaba indicando una señal de venta. Entonces, vengo acá y vamos a cambiarle color para ir viéndolo en la forma gráfica. Vamos a buscar líneas. Entonces, aquí me dio señal. Estoy viendo más o menos que había un cruce, lógicamente, de MACD con Signal. Entonces, lo que uno recomienda es que la apertura de la vela siguiente debería, confirmado el cruce, ingresar la compra. Aproximadamente en 1.2068 hubiese sido quizás nuestra primera compra. La pregunta siguiente es ¿dónde salir? Y la realidad es que depende lo mismo, el tiempo que yo quiera estar de duración, el riesgo y un montón de cosas. Pero vamos a tomar, por ejemplo, como la última salida, la señal contraria. Entonces,
lo que nos dio ingreso, nos dio egreso, y en este caso cuando MACD cruza Signal, sería la señal de cierre y lógicamente la apertura ante un nuevo movimiento, en este caso en dirección bajista. Entonces, entré en 20.68, salí en 1.2470. En ese periodo de tiempo, lógicamente que se movió por debajo de la zona, había llegado hasta 1.1959, por lo cual en el momento tuve más de 110 pips en contra, y en algún momento me llegó, ¿sí?, como decíamos, a un nivel máximo cercano a 1.25, por lo cual estuve casi 500 pips a favor, pero cerré en 1.2470, 60 pips por debajo, donde me está dando una señal contraria. En este caso vendería. ¿Hasta dónde? Lo mismo, ¿sí? Recién hablábamos con ustedes que hasta que no vuelva a cruzar. Y fíjense que acá hubo un cruce donde el MACD cruza, ¿sí?, nos vuelve a cruzar, Signal nunca pasó debajo de cero, por lo cual hubiese sido zona de cierre, quizás hubiese sido aproximadamente la misma zona de entrada, por lo cual podríamos decir que habríamos ganado quizás algunos pips u otros, pero bueno, vamos a suponer que más o menos estuvo en la misma zona. ¿Es zona de entrada? Depende. Yo puedo definir en mi sistema que voy a entrar cada vez que MACD cruce Signal, o voy a tomar cada vez que cruce de norte a sur o de sur a norte. Entonces salí, pero no me dio entrada, lo cual es algo interesante y lógico en esta medición, y vuelvo a entrar acá arriba. Acá arriba me cruza y la zona de entrada en este caso hubiese sido cercano a 1.2818. Y fíjense que recién vuelve a cruzar MACD a Signal aproximadamente aquí, por lo cual aquí también hubiésemos tenido una señal contraria, hubiésemos perdido aproximadamente de 28.18 a 29.12, 100 pips, y como solamente estamos tomando las entradas por debajo, no volvemos a entrar, y recién volvemos a entrar de vuelta en venta por acá arriba. Sí, en realidad el cruce estuvo un poquito antes, exactamente aquí, y hubiese ingresado en la zona de venta en 1.33. ¿Hasta dónde? Y bueno, lógicamente si hubiésemos tomado la señal contraria, ¿sí?, podríamos haber salido por aquí, o dependiendo si voy ampliando, la nueva señal contraria hubiese estado acá abajo, acá lo hubiésemos recuperado una gran cantidad de puntos. Pero más allá de ir tomando las muestras, lo que me es importante para ustedes es que ustedes, lógicamente, vayan midiendo en forma continua según la señal elegida, y les pido por favor de la forma más objetiva, porque no elijan las señales, ustedes tienen que entrar a todas las señales, porque la siguiente señal ustedes no van a saber cuál es, pero sí van a conocer el ciclo completo, si les hubiese convenido cerrar antes, si les hubiese convenido cerrar después. Saber algo importante que mencionábamos, acá tomamos unas cuantas señales en forma consecutiva, unas 4 o 5 señales, pero ¿qué pasó en el durante? Y nos quedamos en la primera de ellas. Yo entré en 1.2068, pero habíamos dicho que había llegado hasta 1.1966, o sea, hubiese estado casi 100 pips. El sistema me aguanta 100 pips para después ganarle quizás unos 400, o saber que la máxima ganancia fue 500. Esto es una sola señal en forma aislada. Lo lógico es tener no menos de 30 señales con el objetivo de tener una muestra, y a partir de esa muestra sacar estadísticas. ¿Cuántos pips gano? ¿Cuántos pips pierdo? ¿Cuál fue la máxima pérdida? ¿Cuál es la mínima ganancia? ¿Cuántas pérdidas consecutivas me dio? ¿Cuántas ganancias se fueron dando? Veo que es un sistema tendencial que me da una ganancia importante cada 4 o 5 señales. Estoy dándome cuenta que es un sistema oscilante que me da ganadoras y perdedoras, pero con otro tipo de patrón y argumento. Bueno, esta es la parte importante que todos desarrollamos a partir de ir, lógicamente, midiendo y tomando decisiones en los mercados. Bien, quizás me fui bastante porque, lógicamente, da para mucho el tema. Si cada uno de estos instrumentos da para poder trabajar un montón, poder ser especialista, encontrar lógicamente optimizaciones, ver el ciclo de la señal.
Hay muchas señales que al principio me dan primero pérdidas y después ganancias. Hay señales que rápidamente entran en ganancia. Hay patrones o parámetros que yo puedo detectar a partir de la medición donde detecto que se va más de 30 pips en contra, por ejemplo, la señal no suele ser ganadora. Entonces, esos patrones uno los va ubicando, encontrando lógicamente con el estudio. Lógicamente con el estudio. Dudas y consultas. Aquí, bueno, Freddy me dice, ¿con qué otro indicador se puede complementar el MACD? Le decía recién, con indicadores que no sean de la misma naturaleza. Ronnie me comenta si es la misma divergencia la cual hallo con el RSI. No, porque son composiciones diferentes. El MACD es un promedio de medias móviles y el RSI es una diferencia entre fuerzas compradoras y vendedoras, por lo cual son divergencias, pero la razón de la misma, la existencia es diferente. Por eso, no comparen indicadores que tienen naturaleza diferente, porque las razones de existencia son diferentes. Es importante. Bien. Sergio me pregunta si es importante, útil combinarlo con el Parabolic SAR. Y si a ti te resulta útil combinarlo con el Parabolic SAR, dependiendo del objetivo que estás trazándote para conseguir, dependiendo de si me brinda señales positivas más que negativas, dependiendo del periodo del tiempo, dependiendo del instrumento. Muchas veces la sobrecombinación, ¿sí? La sobrecombinación muchas veces no tiene en principio un buen destino. De hecho, en el mismo webinario donde hablamos del desarrollo del sistema de trading, hago mención que más de 4 o 5 indicadores me parece que es muchísimo. Es preferible tener una herramienta aceitada e importante y la realidad es que otra cosa. Quizás un filtro, 2 filtros, pero cuando uno tiene gran cantidad de herramientas, me parece que quizás lo hace demasiado complejo. Por eso digo, fíjense el objetivo de lo que ustedes están buscando. Esto es importante. Esto es importante. ¿Sí? Bien, ya va yendo por el cierre, me permito compartir lógicamente y como suelo hacer todos nuestros datos de contacto. ¿Sí? Pueden seguirnos por YouTube, por todas las redes, pueden contactarnos por Skype, por cualquiera de los medios ante cualquier duda, consulta que tengan, estamos para poder atenderlo. Voy viendo algunas últimas preguntas, son muchas las que están llegando, pero ya avanzando por el cierre. ¿Sí? Aquí Ricardo me vuelve a preguntar, ¿de qué forma configurar el MACD para Scalper? Ricardo, ¿Scalper en qué instrumento? ¿Scalper de 1 minuto? ¿Scalper de 5 minutos? ¿En qué horario? Necesito más información. Para ti y para la cantidad de personas que nos preguntan, para que nosotros hagamos recomendaciones, las cuales las hago y vivo de esto. Una persona que toma un seminario conmigo comienza el día 1 y termina no antes del mes 6 o el mes 8, generalmente la mayoría termina después del año. Y en todo ese tiempo, después de trabajar muchísimo en un montón de temas, no solamente relacionados con conceptos nuevos, sino también a medida que vamos descubriendo el perfil de trading, la forma de operar, ¿sí? El tipo de instrumento que va a trabajar, el periodo de tiempo que va a estar dentro del mercado, el perfil de riesgo, recién ahí empezamos a optimizar los sistemas y lógicamente desarrollamos la herramienta, por lo cual no es que no quiero responderles, sino que no tengo la información necesaria para poder hacer una respuesta correcta. Y claramente soy dueño de lo que digo, perdón, dueño de lo que callo y preso de lo que digo. Así que quiero darles la información para que realmente les sea útil. Luego de dejar todos los datos y obviamente agradecerlos y responderles, muchas gracias a ti también, Nelly, a Martín, a Jorge, que me van saludando, quedo a disposición. Va a quedar grabado este webinario y lógicamente nos pueden contactar por cualquiera de los medios. Estamos aquí y vamos a seguir estando. Les dejo un fuerte abrazo, buen cierre de mes y bienvenido a octubre. Hasta la próxima.